Muy buenos días, jóvenes. En esta mañana abordaremos el tema de los recursos contra las resoluciones registrales. El objetivo de estudiar este tema es que el educando conozca qué recursos debe utilizar contra las resoluciones que emite el registro. En su artículo 170 nos habla de los recursos contra la negativa del registrador o registradora. Estamos hablando de la ley 698. El registrador o registradora suspenderá o denegará la inscripción de los documentos que por alguna causa legal sean inadmisibles en el registro y tomando anotación preventiva si lo pidiere. La persona interesada devolverá el documento para que se subsane él o los vicios que hacen inhábil para acceder al registro, o bien para que las partes o su elección puedan ocurrir a usar de su derecho ante el juzgado civil de distrito competente según las disposiciones contenidas en los artículos 1640 al 1645 del Código de Procedimiento Civil, o usar la vía administrativa según se determinará a continuación. El artículo 171 nos habla del recurso de revisión. Si el notario o notaria autorizante o persona interesada no estuvieren de acuerdo con la calificación del registrador o registradora que deniegue la inscripción del documento, podrá, dentro de los 5 días hábiles siguientes a la fecha de la notificación de la resolución que deniega la inscripción, interponer por escrito recurso de revisión, exponiendo los motivos y razones legales en que se fundamenta su recurso ante el mismo registrador o registradora. El artículo 172 ya nos habla del plazo para la resolución. El registrador o registradora, entre los 10 días hábiles siguientes a la recepción del recurso, decidirá por resolución motivada con indicación de sus fundamentos legales. Si accediere a la revisión, ordenará la inscripción. En caso contrario, resolverá denegándola, notificará a la parte recurrente y dejará constancia al margen del asiento de presentación del documento las circunstancias de las mismas, quedando a salvo los derechos de la parte recurrente de interponer recursos de apelación ante el registrador o registradora para la Dirección Nacional de Registro. En caso de que transcurra el término señalado sin que el registrador o registradora o la Dirección Nacional de los Registros dicten resolución expresa, se entenderá resuelto positivamente el recurso y el interesado ocurrirá ante la Dirección Nacional de los Registros solicitándole que ordene al registrador o registradora la práctica de la inscripción. En el artículo 173 nos habla del recurso de apelación administrativo. Si el notario o notaria autorizante o la parte interesada no estuvieran de acuerdo con la resolución de primera instancia, podrán dentro de los 5 días hábiles siguientes a la notificación interponer recurso de apelación dirigido a la Dirección Nacional de Registro. Para ello presentarán su escrito de apelación ante el registrador o la registradora. Si la apelación se presentara dentro del plazo legal, entonces el registrador o la registradora remitirán las diligencias formadas con un breve informativo de lo realizado a más tardar dentro del tercero día después de interpuesto el recurso a la Dirección Nacional de Registro. El artículo 173 nos habla del recurso de apelación administrativo y dice que si el notario o notaria autorizante o la parte interesada no estuvieran de acuerdo con la resolución de primera instancia, podrán dentro de los 5 días hábiles siguientes a la notificación interponer recurso de apelación dirigido a la Dirección Nacional de Registros. Para ello, presentará su escrito de apelación ante el registrador o registradora. Si la apelación se presentara dentro del plazo legal, el registrador o la registradora remitirá las diligencias formadas con un breve informativo de lo realizado, a más tardar dentro del tercero día, después de interpuesto el recurso a la Dirección Nacional de Registro. En el caso de que el registrador o la registradora se nieguen a admitir la apelación, la parte interesada con la constancia de negativa podrá recurrir de hecho ante la Dirección Nacional de Registro, debiendo aportar a su escrito de interposición el instrumento conteniendo la razón denegatoria de la inscripción y la denegatoria de la apelación. El notario o notaria o la parte interesada deberán expresar en el escrito de apelación la dirección exacta para oír notificación, donde pueda serle dirigida nota certificada o telegrama dándole aviso
de la resolución dictada. Si se omitiere tal requisito, las resoluciones se tendrán por notificadas por el transcurso de las 24 horas, las que serán fijadas en la tabla de aviso correspondiente. El artículo 174 nos habla del plazo para la resolución. Una vez recibido el expediente por la Dirección Nacional de Registro, esta, a través de la resolución motivada, el derecho deberá resolver a más tardar dentro de los 10 días hábiles siguientes a la recepción de las diligencias de parte del registrador o registradora. En el caso que transcurra el término anterior sin que la Dirección Nacional de Registro dicte resolución expresa, se entenderá resuelto positivamente el recurso y el interesado ocurrirá ante la Comisión Especial de Registros a solicitar que ordene el registrador o registradora la práctica de la inscripción. El artículo 175 nos habla del efecto de la apelación administrativa. Resuelta la apelación por la Dirección Nacional de Registros, devolverá las diligencias al registro respectivo. Devolverá las diligencias al registro respectivo. Si se hubiera ordenado inscribir el documento y cumplidos los requisitos que se indicaran en la resolución, se practicará el asiento. En caso contrario, ordenará cancelar el asiento de presentación. El artículo 176 nos habla de la responsabilidad por las inscripciones ordenadas. Las inscripciones respectivas se hará bajo la responsabilidad de la autoridad que, como disposición transitoria, que así lo hubiera ordenado, dejando constancia de ello en el asiento registral respectivo. Los medios de notificación lo establece el artículo 177 y dice que surtirá plenos efectos legales y se considerará válida la notificación vía correo certificado y cualquier otro sistema que decide la Dirección Nacional de Registro. El artículo 178 nos habla del agotamiento de la vía administrativa. La resolución de la Dirección Nacional de Registro agota la vía administrativa, dando lugar a continuar la reclamación por la vía de la jurisdicción contenciosa administrativa. Ahora hablaremos un poco acerca de este recurso administrativo. El recurso administrativo procede contra la resolución motivada del registrador o registradora, suspendiendo o denegando la inscripción, anotación o cancelación del título presentado en el ámbito de su función calificadora. Si los interesados en que se practique la inscripción no estuvieran de acuerdo con la razón de calificación del registrador o registradora que suspende o deniega la inscripción del título o documento, podrá dentro del plazo de 5 días hábiles siguientes a la fecha de notificación interponer por escrito recurso de revisión ante el registrador o registradora. Admisión del recurso. Para que el recurso sea admisible deberá contener los siguientes requisitos: indicación del nombre del registrador o registradora y la competencia territorial ante quien se interpone el recurso. B. Nombre, datos de identidad, domicilio del recurrente, de su representante o apoderado, si fuera el caso, para efectos de las notificaciones, la decisión respecto de la cual se recurre y la descripción del título en que se suspende o deniega la inscripción, anotación o cancelación. C. Los fundamentos de la impugnación. D. Lugar, fecha y firma del recurrente. En cuanto al plazo para resolver el recurso de revisión, interpuesto el recurso de revisión en tiempo y forma, el registrador o registradora tendrá 10 días hábiles para pronunciarse. Si la resolución le fuera adversa, podrá hacer uso del recurso de apelación ante la DNR, quien resolverá en el plazo de 10 días establecidos por la ley. Contenido de la resolución que dicte el registrador o registradora del recurso de revisión presentado deberá ser clara, precisa y congruente con lo solicitado en el recurso, debiendo fundamentar legalmente la confirmación, revocación o modificación de la razón de calificación recurrida. Presentación del recurso de apelación. El recurso de apelación se interpondrá por escrito al registrador o registradora en el que se solicitará la reforma en todo o parte de la calificación, expresando los extremos de la nota que se impugnan y las razones en que se fundamente el recurrente. Al escrito se acompañarán únicamente originales de los documentos calificados por el registrador o registradora
y el documento que acredite la representación que ostente el recurrente. Resolución positiva de la Dirección Nacional de Registro. Resuelta la apelación por el director o directora nacional de registro, devolverá el expediente a los registros respectivos. Si se hubiera ordenado inscribir el documento y cumplidos los requisitos que se indicaran en la resolución, se practicará el asiento que corresponda. Hablaremos sobre la resolución positiva de la Dirección Nacional de los Registros. Si la resolución declarara subsanable el defecto, podrá este ser subsanado dentro del plazo de 15 días, contado desde la devolución del expediente al registro. Durante este plazo continuará vigente el asiento de presentación. Si el asiento de presentación no se hallara vigente, deberá procederse a una nueva presentación. En este caso, la inscripción solo producirá efectos desde la fecha de la nueva presentación. Efectos del recurso de apelación. Si la resolución del Director Nacional de Registros confirmara la nota de calificación, se anotará al margen del asiento de presentación la resolución recaída. Si el recurso fuera aceptado parcialmente, se procederá a practicar el asiento que proceda en los términos que resulten de la resolución. ¿Qué efectos? Estudiaremos los efectos del recurso de apelación. Si la resolución del Director Nacional de Registros confirmara la nota de calificación, se anotará al margen del asiento de presentación la resolución recaída. Si el recurso fuera aceptado parcialmente, se procederá a practicar el asiento que proceda en los términos que resulten de la resolución. Aceptación tácita. Si transcurriera el plazo señalado en la ley sin que el registrador o registradora o el director o directora nacional de registros dicten resolución expresa, se tendrá por aceptado el recurso. Desistimiento del trámite del recurso. Los recurrentes podrán desistir de la tramitación del recurso en cualquier momento antes de su resolución, mediante escrito dirigido al registrador o registradora o al director o directora nacional de los registros. Exclusión del recurso. Los interesados, al recurrir por la vía administrativa, excluyen la vía judicial y viceversa. Gracias, jóvenes. Eso ha sido todo en cuanto al tema de los recursos que se deben de interponer ante cualquier resolución que no sea favorable emitida por el registro. Muy buenos días.